Alberto Valencia, de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de Cayetano Heredia, profesor de anatomía. Les hará una conferencia sobre los principios bioéticos que se aplican en el pregrado. Buenos días. Bueno, agradeciendo primeramente la invitación. Bueno, en el caso de ética, en realidad pues aparecen los términos ética y bioética, que para fines prácticos en realidad tienen bastante semejanza, ¿no? Entonces en algunos casos voy a hablar algo, mencionar ética y quizás en otro bioética. Bueno, en cuanto hay diferentes temas que se pueden abordar en cuanto a la enseñanza, ¿no? Un punto, por ejemplo, es en cuanto a la enseñanza virtual, ¿no? Bueno, la parte ética y la parte médica tienen mucho de similitud tanto en veterinaria como en medicina humana, ¿no? Entonces, en algunos casos también voy a hacer esa interrelación entre estas dos grandes áreas, ¿no? En el caso de veterinaria también tenemos la parte clínica, como también en humanos, ¿no? Y es bien importante esa interrelación pues entre el paciente y su médico, ¿no? Lógicamente, en el caso de veterinaria, digamos, el médico tiene que tener algunas otras herramientas para poder tratar de comunicarse no solamente con el propietario del paciente, sino con el mismo paciente. O sea, desarrolla como un sexto sentido en cuanto para abordar éticamente, ¿no? Ahora, antes de hablar un poquito sobre este aspecto de la enseñanza virtual en anatomía, ¿no? He agregado este aspecto, ¿no? Nosotros tenemos el bachillerato internacional en el país, ¿no? Que no lo tienen todos los centros educativos, ¿no? De tal manera que cuando ingresan los jóvenes a los primeros semestres, ¿no? En realidad en aquellos estudiantes que no han tenido la oportunidad de estos bachilleratos, en realidad empiezan a nivelarse. Hay una nivelación, ¿no? Pero es una nivelación básicamente, pues, digamos, en los cursos de matemática, física, química, ¿no? Y es así como el estudiante llega a anatomía, que es uno de los primeros encuentros con un organismo vivo, ¿no? O algunas veces también, digamos, en un cadáver, ¿no? Entonces, en este caso, el profesor de anatomía, que es lógicamente un especialista, un entendido en su área, pero también viene la otra dimensión, ¿no? Que viene a ser, pues, ¿no? Que es el educador de primera línea, en el sentido que es uno de los primeros, digamos, que va a abordar, ¿no? A adentrar en el respeto de la vida y en el respeto del cadáver, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo también soy profesor de anatomía, ¿no? Y muchas veces hemos comentado, con otros profesores también en anatomía humana, que es una primera oportunidad. Es una primera oportunidad que debe ser debidamente aprovechada en el aspecto educativo en cuanto a ética. Ahora, la anatomía pone pues al futuro médico con una serie de nuevas tecnologías, ¿no? Pero además el docente, el profesor, debe realizar lo que mencionan, esa transhumancia ética, ¿no? De los valores entre ese cuerpo yacente y el estudiante, ¿no? Esa transmisión inicial de estos valores. Bueno, habría que mencionar que es bueno saber, ¿no? Del cuerpo enfermo, pero también es necesario conocer lo suficiente del individuo, de la persona enferma, ¿no? Que es bueno también manifestar al joven que es importante el derecho a la salud, pero sobre todo el deber de conservar la salud, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, conversando con los estudiantes, ¿no? Muchos estudiantes tienen mucha emoción social y le preocupan mucho del bienestar, ¿no? De la etología, ¿no? De los animales, ¿no? De la ecología, del medio ambiente, ¿no? Darían su vida por el medio ambiente, ¿no? Pero a veces, conversando con ellos, ¿no? Que es función también del docente preocuparse de su interior, le digo, pero yo veo que tú darías tu vida por el medio ambiente externo, pero ¿cuánto de tu vida estás dando por tu medio ambiente interno?
porque veo, ¿no?, que fumas mucho, ¿no?, que tomas mucho. Entonces tiene que haber, digamos, una coordinación en esa preocupación hacia el medio ambiente externo como al medio ambiente interno, ¿no? Entonces, miren, todo eso permite, ¿no?, conocer y aportar, ¿no?, sugerencias al joven. Bueno, ahora, en cuanto a los aspectos éticos de la realidad virtual en la enseñanza de anatomía, como también de otras materias, ¿no? Bueno, en este caso estoy tomando como modelo el humano porque fue una cita que lo tomé, ¿no? El cuerpo humano es real y tangible, ¿no?, pero tenemos el riesgo de que la realidad virtual, ¿no?, puede ser tangible, pero es una simulación, es una simulación, ¿no? Entonces sustituir pues el ser humano o vivo, ¿no?, o el cadáver por elementos virtuales ya es un estudio indirecto, ¿no? Entonces, que de una u otra manera al joven que recién empieza en estos terrenos puede, ¿no?, digamos, confundir consciente o inconscientemente la deshumanización de la medicina, ¿no?, como también sucede esto en el caso veterinario. Ahora, es cierto que en los países desarrollados, ¿no?, existen dificultades para proveerse de cadáveres, ¿no? En el caso en veterinaria, cada vez, por ejemplo, es mucho más difícil conseguir un modelo de can, un modelo de perro. Tenemos que visitar, llamar a las clínicas, a los consultorios, ¿no?, para, digamos, solicitar perros que hayan sido eutanasiados o aquellos que estén a término de la vida, y también muchas veces conversar con el propietario, ¿no? Entonces, como bien decía la doctora Claudia Yazala, nosotros en anatomía hemos reducido al mínimo, ¿no?, el trabajo con perros. ¿Por qué? Porque el perro es una especie sensible, ¿no? En cambio, no existe la misma sensibilidad con los animales de producción, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido reducir el número de uso de perros, pero a su vez, ¿no?, también buscar nuevos reemplazos, ¿no?, y esos reemplazos están dados, ¿no?, con el empleo de animales de producción, ¿no? Entonces, en el caso de humanos, lógicamente, también las restricciones para conseguir cadáveres, lógicamente, ha llamado a la inteligencia en estos países desarrollados que han tenido, pues, ¿no?, que desarrollar, digamos, nuevas formas, ¿no?, virtuales de enseñanza. Acá también quiero mencionar al padre Perico, ¿no?, que fue un profesor, también sacerdote y docente de Cayetano Heredia, ¿no?, que él siempre me comentaba, ¿no?, cuando vayas a mencionarme, nunca digas mi nombre, di mi apodo, ¿no?, y quiero que así me recuerden como padre Perico, ¿no? ¿Por qué? Porque el apellido y el nombre, y que soy cusqueño, con el tiempo se van a olvidar, ¿no? Bueno, entonces es un caso interesante, ¿no?, porque él, cuando fallece, ¿no?, él dona su cuerpo, ¿no?, al laboratorio de anatomía humana, dona su cuerpo, ¿no?, porque él decía, ¿no?, es bueno donar órganos porque va a salvar vidas, ¿no?, pero también es bueno donar el cuerpo porque con ese cuerpo se van a nutrir y van a salir muchos profesionales, ¿no?, con un beneficio exponencial para el país. Entonces, miren, ¿no?, digamos, recuerdo bastante, ¿no?, lo que decía, ¿no? Y también, ¿no?, él siempre preocupado por los animalitos. Recuerdo cuando empezábamos las clases de anatomía, él siempre asistía a la primera clase, y ahí, en presencia de los cadáveres, ¿no?, en presencia de los estudiantes, hacía una pequeña liturgia, ¿no?, una pequeña liturgia que era bien interesante, que era el primer, digamos, el enfoque o adentramiento ¿no?, a esta parte ética, que a los estudiantes, digamos, les impactaba, ¿no?, porque lógicamente ellos decían, en los colegios muchas veces no nos hablan de esto, ¿no?, no nos hablan de esto. Bueno, después también, en cuanto a que la disección, ¿no?, es socializante, es comunicativa, ¿no? ¿Quién no recuerda, por ejemplo, en su momento de clase de anatomía con el compañero, con el profesor, ¿no?, preguntando, indagando, ¿no? Porque la ventaja quizás de los cadáveres es que lo podemos tocar, lo podemos ver en volumen, ¿no?, podemos sentir su peso, su color, ¿no?, hasta en el caso de veterinaria es importante hasta el olor, ¿no?, porque son diversas especies, nos permiten diferenciar
carne es lo que decimos, que es una de las funciones del médico veterinario que trabaja en camales, ¿no? Entonces, y había conversación y había diálogo, ¿no? Digamos, en el equipo de trabajo, ¿no? En cambio, un poco que depender pues de la tecnología, ¿no? Ya un poco que nos aleja, digamos, de estas ventajas que creaban, ¿no? Compañerismo, ¿no? Entre los participantes en la mesa de disección, ¿no? Todo esto lo estoy mencionando porque lógicamente hay cambios, ¿no? Con esto no quiero decir que yo soy 100%, pues, digamos, estoy de acuerdo en el uso de cadáveres, ¿no? También reconozco la utilidad, ¿no? Como en su debido momento cuando aparecieron los atlas, ¿no? Muchos pensaron los atlas van a cambiar ya el uso del cuerpo, o cuando aparecieron las maquetas, ¿no? Esto va a revolucionar y va a dejar de lado el uso del cuerpo, ¿no? Como ahora también aparece en diferentes medios de comunicación, de formación virtual, pero el cadáver sigue siendo necesario, ¿no? Entonces hay ese riesgo, ¿no? Una visión organomecanicista, pues, que nos pudiera, ¿no? Digamos, llegar, ¿no? Cuando usamos máquinas, usamos todo este tipo de materiales virtuales, ¿no? Y otro detalle es que el estudiante no asume responsabilidad, ¿no? Debido pues que a una lesión ante un cuerpo virtual, pues lógicamente no trae consecuencias, ¿no? En el caso de anatomía, por ejemplo, a los chicos les digo, no, miren, ustedes traten de hacer una buena disección, porque ustedes si realizan una mala disección, ¿no? Lógicamente están perdiendo, ¿no? Esa habilidad manual, porque muchos de ustedes de repente se van a dedicar a cirugía, y este es el primer encuentro en que ustedes pueden desarrollar esa habilidad psicomotriz, ¿no? Que lógicamente no se puede lograr con elementos virtuales, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, ¿no? Hago estos comentarios. Bueno, y hay una pregunta, ¿no? ¿Realmente la sociedad confiaría, ¿no? en médicos humanos y veterinarios formados virtualmente? Siempre habría quizás un poco de recelo, ¿no? Y lógicamente tomando pues la proporción, ¿no? En su capacitación de empleo de lo virtual o de lo real, ¿no? Bueno, ahí tengo el nombre, ¿no? del profesor Alejandro Zambrano, ¿no? Que es un trabajo que presentó en Venezuela, ¿no? Y de ahí estoy haciendo algunos comentarios. Bien, ahora en cuanto a la enseñanza ética, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que los estudiantes de pregrado deben abordar, ¿no? los valores éticos, ¿no? Habrán algunas facultades, ¿no? Que están pensando, ¿no? en incluir los valores éticos, que podrían ser en las nuevas universidades, en las nuevas facultades, pero en las antiguas ya están un poco más adelante y están ya priorizando quizás el tiempo asignado, ¿no? Reevaluando los contenidos de sus cursos de ética, ¿no? Y lógicamente del personal que puede entrar, digamos, a ser responsable de estas áreas, ¿no? Qué interesante sería pues que hubiera un esfuerzo a nivel nacional, ¿no? Y en esto mucho tienen que ver los colegios médicos, ¿no? Sobre la presencia del número de cursos de ética, ¿no? Quizás su secuencia, su ubicación en el plan de estudios, la continua revisión de sus contenidos, ¿no? Con inclusión de los grandes temas. Y ahí pongo medicina tradicional porque ese es algo también que en veterinaria, por ejemplo, ya estamos entrando. Y también tengo conocimiento que en medicina humana también en el extranjero ya algunas facultades están entrando a este terreno, ¿no? Y el abordar, digamos, temas de medicina tradicional también tiene una connotación ética de algún tipo, ¿no? Y lógicamente pues en estos cursos la interrelación con la legislación vigente, ¿no? Cada país tiene algunas legislaciones, ¿no? un poco diferentes, como también el sentir, el modo, la idiosincrasia de los países también son diferentes, ¿no? Y todos esos detalles tienen que abordarse, ¿no? Ahora, en el caso de veterinaria, las facultades tienen cursos de ética y deontología, ¿no? Generalmente la mayoría de facultades de veterinaria en el país, ¿no? Entonces, la deontología lógicamente es una rama, ¿no? Pero es una rama relacionada con el deber, ¿no? Con el deber, ¿no? Y muchas veces este deber está relacionado
digamos, para el profesional, para el que egresa, ¿no? Entonces, y quizás, bueno, existen también otras modalidades de ontología, pero un deber entre compañeros, ¿no? Quizás a ese nivel, digamos, podríamos... Por Valencia, 5 minutos. Gracias. A ese nivel podríamos, digamos, relacionar la participación en ontología, ¿no? Ahora, en cuanto a ética en pregrado, ¿no? Bueno, existe pues ese reflejo condicionado, ¿no? Del cambio de nota por curso, ¿no? Y el caso de ética y de ontología es bien interesante, ¿no? Es algo que no se puede cambiar por nota, porque eso es una filosofía de vida que debe empezar ya desde a nivel del estudiante, ¿no? Que lógicamente esa intención de alguna institución educativa de vivir en ética tiene que respirarse en la facultad, no solamente en el salón de clase. Y ahí viene, digamos, un dilema, ¿no? Que se necesita la participación tanto del personal docente como no docente, ¿no? Que vivan la parte ética, ¿no? Que sea quizás esa facultad una isla, pero ya es una facultad en donde el estudiante va a comprobar de que sí, ¿no? La ética es un valor demostrado, Bueno. Ahora, generalmente también se sugiere, y en algunos lugares también, ya desde un inicio se habla de filosofía, de lógica, de teoría del conocimiento, ¿no? Que serían, pues, deberían tener básicamente desarrollar hábitos, que eso es, digamos, uno de los objetivos a este nivel, que el estudiante empiece a desarrollar hábitos, ¿no? Inculcar el autoaprendizaje, la reflexión crítica y el método científico. Bueno, en el caso de medicina, tanto como en veterinaria, ¿no? Ya un poco que se está incursionando, ¿no? En cuanto a que el estudiante, lo más antes posible, ¿no? Ya visite la clínica, ¿no? Ya interrelacione con el propietario del paciente o con el paciente para que un poco perciba, ¿no? Perciba el dolor, el sufrimiento y el papel que tiene, la responsabilidad que tiene el futuro médico, ¿no? Entonces, esto es algo también que está bastante ya difundiéndose, ¿no? O sea, esa preparación, ¿no? Para el contacto con el mundo, pues, hospitalario, ¿no? Bien, voy a avanzar algunos detalles. Como esto va a estar, ¿cómo se llama? Probablemente le van a hacer entrega, entonces quiero avanzar un detalles. Bueno, hay un aspecto, la afectividad. Yo recuerdo que en los sílabos, por ejemplo, aparece mucho, digamos, el aspecto afectivo, que es bastante desarrollado en el estudiante cuando ingresa, bastante, ¿no? Esa voluntad, ¿no? Ese deseo de colaborar, de dar su tiempo, de preocuparse, es un aspecto afectivo, emocional, que muchas veces no lo entendemos y lo enfriamos, y que luego difícilmente vuelve, ¿no? Entonces, hablar de ética, ¿no? Digamos, también es hablar de ese nivel de afectividad con las cuales ingresan los jóvenes a las áreas médicas, ¿no? Respecto a la afectividad, ¿no? Otro aspecto también es que cuando se hagan estudios, ¿no? Balances, ¿no? Del trabajo realizado en un semestre, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la evaluación, la metodología de investigación tiene que ser cualitativa, ¿no? Generalmente, cuando converso a veces con profesionales del área más de números, ¿no? De estas áreas un poco que ellos no perciben, ¿no? Digamos, las emociones, ¿no? Los valores, con una, digamos, facilidad, como lo podrían hacer gente que está dedicada al área de investigación cualitativa, ¿no? Y por último, qué bueno sería, ¿no? Que la enseñanza de los valores empezaran ya en el colegio, que ya empezaran en el colegio. Yo hasta ahora no comprendo cuál habría sido la razón por la cual en los colegios se quitó de los programas de educación cívica. No sé qué idea, digamos, supra haya habido para que esto sucediera. Es una reflexión. Bien, gracias.